Bien, mis queridos alumnos del primer año A del Colegio Elí, vamos a desarrollar el día de hoy un nuevo capítulo. Imaginariamente nos hemos ido con nuestra máquina del tiempo, hemos llegado a la Grecia antigua, donde nació casi todas las artes y casi todas las ciencias, y específicamente la literatura griega. Veamos entonces a través de esta nuestra diapositiva. Ahí está, muy bien. El tema del día de hoy entonces es la literatura griega, la literatura griega. ¿Qué cosa podemos decir de la literatura griega? Miren, ahí está, esto es lo que les decía, miren, así salió este personaje en las Olimpiadas de Atlanta del 1996, vestido de griego con su arco y su flecha, fuego aquí y comenzó a encender, disparó así hasta la punta donde estaba la antorcha y se encendió. Qué bonito fue ese momento. Pero qué tal precisión, ¿eh? De ese arquero. Arquero se le llama también a los que utilizan el arco. Precisión para que pueda encender esa antorcha. Bien, y aquí están, miren cómo era, los griegos eran excelentes navegantes, pero dentro de su navegación en sus momentos de ocio, tenían muchas imaginaciones, creaban mucho su mitología. Miren, de pronto acá ves a un ave, pero con cabeza y cuerpo de hombre o de un hombre. Esto, por ejemplo, se le aparece a Edipo en el teatro, Edipo Rey, y así, o sus sueños que tenían, ¿no? Entonces, eran los griegos, más o menos se manifestaban de esta forma. Y aquí están sus guerras, ¿no? Cómo luchaban. Y aquí cómo trasladaban a sus hombres más importantes después de la caída de una guerra. ¿Qué cosa podemos decir de la literatura griega? Comprende aquella literatura escrita en griego antiguo. O sea, está escrito en griego antiguo. Desde lo más antiguo, vestigios escritos en idioma griego hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV se comenzó a dar lo que fue la Grecia antigua. ¿Ya? Siglo IV antes de Cristo, ¿eh? Siglo IV antes de Cristo, no después de Cristo. Ya en el después de Cristo ya no hubo nada, ya estaban los romanos, ¿no? Pero eso es otra historia, eso es otra historia. Miren aquí, más o menos, si logran ver la película Troya, ¿ya? Y también la película o la serie, busquen ahí, si quieren, para resumir la serie, buscan caballo de Troya, el caballo o el animal que presentan ellos. Este es el famoso caballo de Troya. O sea, cuando uno comienza a hablar de la literatura griega, vamos a escuchar en primer lugar a los iniciadores. Gracias a estos dos personajes, dos grandes literatos, hace que la literatura hasta ahora se haya modernizado y se haya mejorado. Allí, por ejemplo, uno de los autores, que todavía no te voy a decir el nombre, habla sobre la Ilíada, una de sus obras famosísimas. Allí va a hablar un poco de la historia de Grecia. Y ahí está, lo vemos aquí, el caballo de Troya, mire. Este caballo era el único animalito hecho en madera, inmenso, gigante, que tenía que entrar a lo que era el fortín. Inexpugnable, no se podía entrar a Troya. Eso te lo voy a contar en la siguiente clase de la otra semana, cuando hablemos de las epopeyas de las epopeyas griegas. Entonces, seguimos hablando de la literatura griega. Una de las culturas que más ha influido en el mundo actual es, sin duda, la griega. Por eso les decía hace un momento, todo de lo que nosotros conocemos en ciencias y artes, los griegos han influenciado, que se desarrolló entre el 900 al 300 antes de Cristo. 900 años al 300 antes de Cristo. Después de su decadencia o después cuando ya Grecia desaparece
porque Roma los conquista, cae en decadencia Grecia, únicamente material, ¿eh? Todo diríamos el reino, todo cae, pero el aspecto artístico, cultural y espiritual ha permanecido hasta nuestros días, en todos los órdenes del saber. Si nosotros nos vamos a la medicina, ¿quiénes creen que han inventado la medicina? Los griegos. De ahí es que, y a ver ustedes, ¿cómo anda su cultura general, mis queridos alumnitos de primer año? ¿Cómo se llamó el primer médico de la humanidad? Uy, eso no sé. ¿Hipócrates? No, él es el filósofo, él es el filósofo. Eso nos enseñaron en biología. No me acuerdo, no conté. Ya, es el gran Galeno. Por eso a los médicos, su sinónimo de médico también es Galeno. Ahora ya saben de dónde proviene Galeno. Galeno proviene por ser el primer médico. ¿Y dónde su nacionalidad? ¿Dónde nació? En Grecia. Las matemáticas, ya les dije. Ahí está Pitágoras, está Euclides. Todo nació de Grecia. Grecia. Ahora, ¿quiénes, por ejemplo, han sido el padre de la filosofía? Los filósofos, que hasta ahora se sigue dando. También en Grecia. ¿Quién? Platón. Aristóteles. Miren esos tremendos monstruos. En cuanto monstruos, no por lo que feo eran, ¿eh? No, sino monstruos porque tenían una capacidad, una intelectualidad, ¿no? Entonces, todo eso nos ha quedado hasta el día de hoy. Y cuando los literatos, ¿qué cosa hemos dicho que es la literatura? A ver, ¿recuerdan? ¿Qué es la literatura? Aparte de ser un arte. ¿Qué cosa está presente en la literatura? Imaginación. Imaginación. Entonces, Imaginación. cuando Homero, ya te estoy hablando del primer literato, cuando Homero comienza a escribir la Ilíada y la Odisea, él se imaginaba que los hombres tenían que tener encuentros con animales que del Olimpo enviaba, los dioses del Olimpo mandaban. Y aquí, por ejemplo, de pronto están ahí los hombres, se le presenta un hombre de esta forma, alado y todo lo demás atacándolo. Así se creía, así se pensaba y así se hacía literatura en las épocas griegas. Los griegos destacaron en todas las disciplinas, tanto científicas como literarias. En esta última sobresalieron, o sea, en literatura sobresalieron casi en todos los géneros, excepto en la novela, porque la novela fue después, recién. Pero han hecho entonces el género épico, el género lírico y el género del teatro. Sin embargo, dentro de esta calidad literaria, cabe mencionar la labor cultivada en el teatro, especialmente en la tragedia, en donde sí definitivamente han sobresalido los griegos, fue en el teatro, especialmente en la tragedia. Y cuando hablamos de tragedia, ¿qué cosa está presente en la tragedia? ¿Alumnos? La muerte. La muerte. Muy bien, la muerte está presente en la tragedia. Entonces, allí los griegos eran unos especialistas creando teatro. ¿Cuáles fueron sus características de la literatura griega? Fue la búsqueda de la belleza y la perfección. O sea, sus obras tenían que tener, aparte de ser bellas, tenían que ser perfectas. Esa es una de las características. También tenía armonía y equilibrio. Armonía, ¿por qué? Porque a ti te invitaba a leer más y más y más. Es como cuando te enganchas con una película o te enganchas con una lectura, quisieras que nunca se acabe eso, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Era armonía y equilibrio. Importancia de los mitos. Los griegos eran unos capos perfectos, creando ¿qué cosa? Su mitología griega. De ahí aparecen muchísimos animales griegos de la mitología griega. A ver, dígame uno. El caballo alado, ¿cómo se llamó? El caballo alado. Pegaso. La hiedra.
La hiedra, la hiedra también. Mira, ahí les voy a presentar a la hiedra, miren. Porque ya, yo voy con... Profesor, creo que también era la hidra o algo así, era una Claro, serpiente de 3 cabezas. claro, muy bien. Hércules la Que mató. cada vez que le cortaba la cabeza o Acá cualquier parte del está, cuerpo se regeneraba. la furiosa hidra se lee así en griego, ¿no? La furiosa hidra. Profesor, creo que Hércules la mató, ¿no? Hércules lo mata al fin. Mira, ahí está, miren. Profesor, ¿también cuenta Cerbero? Claro. El Ahí, perro del El inframundo. perro de 3 cabezas de... exacto. Del inframundo. Sí, de Ares. Cancerbero. Acá, por ejemplo, vamos a ver también, no sé, el Minotauro, cuando pelea. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este personaje que aparece en la literatura griega. ¿Cómo se llamó él? Un cíclope. Un cíclope. Cíclope. Y el cíclope mayor, el mejor, era el hijo de Poseidón. Y ahí está, miren, él es el gran cíclope llamado. ¿Cómo fue llamado el hijo de Poseidón? Hércules. Polifemo. ¿Y cómo se...? Ahí está, miren, gente. El que está al costado ya no es Hércules, sino es Odiseo. Odiseo, ahí está. Llamado también Ulises, ¿no? Y así vamos a encontrar muchas historias, por ejemplo, aquí está la pelea, miren, con un minotauro, ¿no? Entonces, todo esto, mis queridos alumnos, pertenece a la mitología griega. Sus dioses, sus animales y todo ello. Entonces, buscaban, y eso está dentro de la importancia de los mitos. El hombre como centro del universo, claro, si tú has visto en las esculturas, están hombres tallados, tal cual, porque en el hombre siempre se fijaban, ¿no? Y ahí están sus manifestaciones. ¿Cómo fueron los comienzos de la literatura griega? Por eso les decía hace un momento, tenemos que echarle la culpa a estos dos grandes hombres para que se dé la literatura. A Homero, que no es Homero Simpson, no. Homero, así con H, Homero, y al otro es Hesíodo. Hesíodo en lo que es la poesía, el género lírico, y Homero en lo que es el género épico. Homero nos cuenta estas dos grandes obras, la Ilíada y la Odisea, de cómo fue el pensamiento de los griegos. Esta es espectacular. Ahora, si ustedes alcanzan a ver todavía, eso ya para la próxima clase quizá, esta película La Odisea, que no está en ninguna plataforma, lo he buscado, no está en Amazon, no está en Netflix. Lo que lo he visto es por YouTube, pero ya está un poquito así, pero hay La Odisea, se llama La Odisea. Allí usted va a ver toda la mitología griega. Pero si quieres ver más mitología griega, ve lo que se llama la lucha o la guerra de los titanes. Creo que se llama la guerra de los titanes, ¿no? 1 y 2. ¿Y ese está en Netflix o en Amazon? En una de ellas. ¿En Si no Prime consigue, Video? Los ataques de los titanes. Si no, consíguelo en video. Allí vas a encontrar toda la mitología griega. Ahí vas a encontrar a Zeus, ahí vas a encontrar a Poseidón, vas a encontrar así cómo luchan entre ellos, ¿no? A Helios. Todos sus animales que crean, ¿no? Entonces, Homero y Hesíodo. Homero en la parte épica y Hesíodo en lo que es la parte de la poesía. ¿Qué géneros han desarrollado los griegos? Ya creo que ustedes ya se han dado cuenta. En la épica, el teatro y la lírica. Veamos a ver, allí está, la épica. La épica, sin lugar a dudas, profesor, ¿no será ataque a los titanes? Claro, sí, pero tiene que ver con los titanes. Busquen nomás titanes y le va a salir. Pero la 1, véanlo, en la 1 está espectacular. Cuando Odiseo, cuando es llegado, visitado por los dioses, pero va a ver también que Odiseo, hijo de quién es, ¿no? Porque los dioses estaban aburridos en el Olimpo, no tenían nada que hacer,
y deciden venir a la Tierra porque dicen, esos humanos, ¿cómo viven? Y como que nos tiene cierta envidia y vienen a la Tierra y hacen sus caprichos, les presentan los animales, entonces el hombre tenía que luchar. Y producto de eso, los dioses también tenían sus cositas, bajaban a la Tierra y tenían pues relaciones con alguna de la Tierra y nacen ¿quiénes? Los semidioses. Por eso que Hércules es un semidios, es hijo de Zeus, pero con uno de la Tierra, con una mujer de la Tierra, con una ninfa, ¿no? ¿No? Entonces, de esa manera, mis queridos alumnos, se va desarrollando todo este misticismo, esta mítica. ¿Y dónde lo encontramos? En la épica. Y ahí está, miren, cómo era la lucha. Por ejemplo, hay otra película que también es muy buena, 300 se llama, 300, sobre los espartanos. Los espartanos también eran un grupo de griegos. Grecia era pues un inmenso lugar, ¿no? Y allí estaban grupos, y ahí están los espartanos. Entonces, su lucha por ellos. Imagínense si los que nacían en Esparta, los niños enfermos, así, simplemente eran arrojados del monte, porque no servían para la guerra, decía. Entonces, Esparta eran, pues, bárbaros en la guerra, ¿no? De esa manera se desarrollaba. Y ahí lo encontramos en el género épico. Pero también en el teatro, aquí está. Si algún día tienen la oportunidad de viajar a Grecia, mis queridos alumnos, que está en el lado occidente de Europa, ahí está Grecia. Vayan a Atenas, vayan a lo que se llama el lugar, el Partenón, que es en la parte superior, que ahora lo vamos a ver más adelante a través de un dibujo, pero en la parte de las faldas del Partenón está el gran teatrón, como lo llamaban, y donde hacían teatro. Ahí está, miren. Esto es el proscenio, aquí está, actuaban los coros, el público, y así se hacía el gran teatro griego. Y finalmente, la lírica. ¿Por qué se llamará lírica? A ver, ¿qué recuerdan del género lírico? Marcelo, apague su micrófono. A ver. Por el Que viene del instrumento de la lira. instrumento lira. Que viene del instrumento lira. Proviene del instrumento llamado lira. Aquí está la lira, miren. Esto es la lira. Entonces, la poesía antes, en la literatura griega, era cantada. Era cantada, mis queridos alumnos. Entonces, aquí vemos. Y por el instrumento llamado lira, es que se le recibe el nombre de lírica, el género. Y ahí está. Y esto es el mundo fascinante de los dioses que los griegos crearon. Aquí está Zeus. Siempre va a aparecer con su carruaje y con el famoso trinche o rayo, que lo llaman, ¿no? Que este es su poder de su cetro, que le da Zeus, el dios máximo. Este es el Partenón que les decía a mis queridos alumnos, ¿no? Eso en la actualidad existe. Ellos creían de que cuando uno llegaba a este lugar, los griegos, se comunicaban con todos los dioses. Pero yo creo que ese lugar se llamaba el Olimpo o algo así. Claro, el Olimpo o también el Partenón le llamaban, el Olimpo, aquí. Era así pues más o menos como les puedo decir, para el mundo cristiano, pues cuando uno ingresa a un templo o está en el templo, pues dice que ahí de repente uno tiene directo contacto con Dios, etcétera, ¿no? Aunque Dios está en todos sitios, pero los griegos pensaban de esa manera, que es el Olimpo o el famoso Partenón, ¿no? Y ahí estaban la presencia de los dioses. Acá están los dioses, miren. Y aquí están con sus nombres respectivos. Hera, Poseidón, Hades, Hestia, Aries, Atenea, Afrodita, Hermes. El profesor dijo Aries, creo que es Ares. Muy bien, hijita, muy bien. Es Ares. Acá tenés a Hermes o Hermes. Hermes, él era hermano de Poseidón. Perdón, el hermano de Zeus, que se le revela a Zeus. Artemisa, Atenea. Y los manda al inframundo. Y a partir de aquí le hace la guerra a Zeus entre la lucha de los dos hermanos. Es muy bonito toda esta historia de la mitología griega. Acá está Dioniso, miren. Nos parece Helios. Dioniso, ¿se acuerdan de Dioniso? O Dionisio. Creo que era el dios del vino. Claro, dios del vino,
o de las festividades. El teatro lo hacían en honor a este dios, miren. Entonces, mis queridos alumnitos, ustedes me van a hacer la actividad que ya está en Cubicol, pero de todas maneras lo vamos a publicar, lo vamos a ver lo vamos a compartir, para que más o menos le indique cómo es que ustedes van a trabajar, ¿ya? Van a trabajar. A ver, vamos entonces a ver lo de el Cubicol. Vamos a ingresar. Está un poco lento el internet. Y aquí está. Ingresamos a lo que es el ¿qué grado? Primero. Primero A. Primero A, Primero A. Primero A. Primero, Pierre Baldo. Ahí está, miren, mis queridos alumnos. Esta actividad, ¿cómo lo voy a realizar? Escúcheme bien. Profesor, Todo no de está acuerdo a lo que... Profesor, no No está está presentando pantalla. Ah, perdone, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí debe estar aquí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo vas a realizar esta actividad. En primer lugar, dice la primera pregunta. ¿Qué géneros literarios desarrollaron los griegos? Está más fácil que comerse una salchipapa. Está más fácil que comerse una salchipapa. Lírica. El lírico, el épico y el teatro. Entonces, a grosso modo, me desarrollas cada uno. Desarrolla tu respuesta. Número 2. Haz un listado de los dioses griegos que participaron en la literatura mitológica griega. Entonces, ahí te he presentado unos dioses. Simplemente tú lo que vas a hacer es, vas a enumerar, pero al costado le vas a poner a qué pertenece. Por ejemplo, Zeus, dios máximo, ¿no? O el dios del Olimpo. Luego puedes poner Poseidón, dios de las aguas y los mares. Dioniso, y así vas a hacer toda tu relación. Cada dios o diosa a qué pertenece. ¿Claro? Muy bien. Ese es respecto a la segunda. Y la tercera, allí sí vas a un poquito indagar. Si tú conoces un mito griego, me lo resumes en 7 renglones. Nada más, en 7 renglones. Ahora, profesor, y si yo no conozco ningún mito griego, vaya usted a internet y usted me va a hacer un resumen de 7 renglones. Pero que sea un mito griego, ¿ah? No cualquier mito, ¿ah? No me vayas a hacer un mito peruano de los hermanos Ayar, de Lago Titicaca, no, nada, por favor. Tiene que ser un mito griego, un poco para que conozcas. Me lo vas a resumir en 7 renglones. Todo esto me lo puedes hacer en tu cuaderno, lo puedes hacer en Word, lo puedes hacer en lo que tú deseas. Y me lo envías a tareas del Cubicol. No me vayas a mandar a mensajería, no me vayas a mandar al WhatsApp, por favor. Todo a través del Cubicol. ¿Cuántos días tienes plazo? A ver, ¿revisaron? ¿Hasta cuándo tienes plazo? Hasta el 27. Hasta el 27 de mayo. Hasta el 27. ¿Ves? Hasta el 27. Entonces, casi una semana tienes para que usted me realice esa tarea. Ya hay 19 alumnos que lo han visto. Muy bien. Entonces, eso me da gusto y comenzar a trabajar esa partecita de lo que nosotros conocemos como la literatura griega. ¿Está claro, verdad? Referente a la actividad. Ahora, si tú quieres, lo acompaña ya con dibujitos, todo, ya, pues, ¿no? Para que realces tu actividad. Muy bien. Ahora sí, ¿ves? La cosa del día de hoy nos ha resultado fácil la clase de hoy. Ya conocemos lo que se llama la literatura griega. La literatura griega. El que estemos estudiando literatura, ¿le vamos a echar la culpa a quiénes? ¿A quiénes le vamos a echar la culpa? A los griegos. A Homero y a... Griegos, pues a los Homero y a Homero, a Sófocles, a todos ellos, ¿no? Entonces, el día de hoy, de esta manera, acaba la clase de hoy.